buenas tardes para todos. Sí, hoy, mi último día, me tomo 15 y le doy un eterno agradecimiento, por supuesto, siempre a Jaime Clara, que viene a ocuparse de la tribu acá, en Esta Boca es Mía. Bueno, muy bien, los temas con los que vamos a ir hoy. Uno tiene que ver, y escuchábamos la palabra en la puesta a punto, con la polémica sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Va a estar con nosotros la directora de INMujeres, la propia Mónica Botero. Antes, si me permiten, otra situación que ha generado bastante debate, bastante polémica, sobre todo en las redes sociales, tiene que ver con una foto que empezó a circular que muestra a funcionarios con una mesa dentro del Hospital de Clínicas recabando recabando firmas para el referéndum para la eventual derogación de la LUC. Ellos, por supuesto, entienden que lo están haciendo desde la perspectiva que es una ley que atenta contra los trabajadores y como tal, como trabajadores, están procurando que ese referéndum se lleve a cabo y por eso recolectando firmas. Ahora, inmediatamente salieron voces a decir, señores, son funcionarios públicos, están adentro del Hospital de Clínicas, están haciendo lo que se llama proselitismo político. O sea, no se puede por Constitución. Y acá empezó el debate. ¿Qué opinan ustedes, queridos Pepe? Bueno, tengo una mirada un tanto diferente, digamos. No es a favor ni en contra de la LUC. Estoy hablando del procedimiento. Yo lo que percibo acá es un prejuicio y una trampa. A ver. La trampa está en expresar que la recolección de firmas significa derogar la LUC, cuando en realidad lo que hace es habilitar a una instancia de referéndum que luego sí es obligatoria y que puede derogar o no esta ley. ¿Pero vos qué decís? ¿Que se induce a creer que firmando derogaste la LUC? Bueno, siempre se dice así, porque quizás es más largo de explicar de la forma que yo lo hice. Entonces, quiere derogar la LUC, firme acá. Pero no es así, o sea, uno no firma y se deroga. Es que si no firmás ni siquiera puedes empezar a tratar de derogarla. Claro, pero justamente es el primer paso. Después hay un referéndum. Ya hemos tenido casos de recolección de firmas y que luego, cuando se va al referéndum... No se logra. No se logra. Ley de caducidad, por ejemplo, es el caso que recuerdo con más precisión. Se lograron juntar las firmas, cuando se llevó al referéndum, que es obligatorio, ahí no se pudo derogar. Eso es lo que percibo como una pequeña trampita. El prejuicio me parece que pensar que todos los ciudadanos que quieren ejercer la democracia directa lo van a hacer exclusivamente cuando se pase a la segunda instancia, me parece que es un prejuicio. O sea, yo creo que muchos que pueden llegar a estar a favor de la LUC también firmarían. Para decir, bueno, yo firmo porque sé y estoy convencido que esta ley no se va a derogar. Pero esos son dos aspectos al margen del debate central, que es, ¿hay o no violación de la Constitución en esta recolección de firmas? Es central. ¿Por qué? Porque si vos haces proselitismo, es vote al Partido Colorado, vote al Partido Nacional, vote al Frente Amplio. Acá yo estoy abriendo para los dos. Digo, aquellos que quieren derogar, firmen. Aquellos que no quieren derogar, también firmen. Bueno, bien. Ahora, ¿cuáles son las chances de que los que no quieren derogar... Pocas. Efectivamente firmen? Pocas, pero por eso digo que es un prejuicio. Porque en realidad nadie te dice... Supongamos yo estoy de acuerdo con que se mantenga la ley. Y voy y firmo porque considero que la democracia directa es importante para el ejercicio ciudadano. Entonces firmo. Ahora, en el momento de ir a votar, voy a votar que no, que se mantenga la ley. Supongamos. Bien. En un escenario hipotético. Por eso no creo que se esté violando nada. Firmas planteando que es una ley que atenta contra los trabajadores. O sea, ese es otro tema. Pero sí está planteado. Está bien, está bien. No es que están vestidos de blanco diciendo, ¿no? Están apostando a que se junten firmas para derogarla. Está bien, pero también hay un... Y eso no es trampa, eso no es prejuicio, eso es el hecho. Es un juicio previo, es un prejuicio, para mí. Bien, ¿está bien? Se trata de eso, que cada uno diga lo que piensa o cómo lo ve. ¿Cómo lo ves, Marguerite? Yo digo que la gran mayoría de las recolecciones de firmas no terminaron con resultados negativos, cuando se alcanzaron los objetivos. O sea, creo que se necesitan primero menos firmas que cantidad de votos para aprobar. O sea que quienes están en contra de una iniciativa directamente no firman. No sé, me parece un poco utópico. Dice, no, como yo soy partidario de la democracia directa, entonces aunque yo no esté de acuerdo con habilitar el mecanismo, igual voy a firmar para que la gente tenga oportunidad de decidir. Yo ya estoy decidiendo cuando no Te parecerá utópico, pero se puede hacer. No, pero yo no... O sea, te respeto No, como que puede ser que haya algún, creo yo, algún trasnochado que diga, no estoy de acuerdo con la derogación de la LUC, pero voy a firmar para que la gente pueda decidir. Si yo no estoy de acuerdo, ni habilito el mecanismo, ni me interesa ni habilitar el mecanismo. Es una posibilidad. Y si estoy de acuerdo en derogarla, lo primero que hago es ir a firmar y tratar de convencer al resto, a todo mi entorno para derogar. Esa es la lógica de cómo funciona. O sea,
Eso es independiente del tema que estábamos tratando, que es la recolección de firmas adentro del hospital de clínicas, ¿no? A mí, en este que plantea Pepe, hay debate, porque obviamente nadie es dueño de la opinión definitiva y hay debate. En el otro tema, para mí, no hay cero debate, ¿no? Yo constitucionalista no soy, pero la Constitución es tan clara. Se consultó a Rizzo y Rizzo también fue muy claro. Pero es que no hay que, es comprensión lectora nomás, porque los funcionarios están al servicio de la nación y no de una fracción política. En los lugares y las horas de trabajo queda prohibida toda actividad ajena a la función, reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie. Sigue un poquito más, pero con eso es más que suficiente. Sería, la única es tan clara, no preciso ser Martín fueran Rizzo. funcionarios públicos, si se tratara de gente que no trabaja en el hospital. Pero parece que sí, que mucha gente trabaja en el hospital. Que trabaja en el hospital. Yo lo que creo yo es que estos dirigentes, estos trabajadores que están recolectando firmas adentro del hospital de clínicas se acostumbraron durante los últimos 15 años que hacían lo que querían adentro del hospital de clínicas. Querían recolectar firmas, ponerse gorrito, ponerse tapaboca, hacían lo que querían. Y hoy ya no hacen lo que quieren y menos con una norma que va a contrapelo de lo que dispone, de lo que pretende el gobierno. Entonces salta Martín Lema a decir, epa, esto está muy mal. Antes no saltaba nadie porque además normalmente no había acciones en contra del gobierno desde la esfera sindical. Normalmente eran pro. Y por lo tanto estas cosas no pasaron. Yo creo que es parte del acostumbramiento de 15 años, porque además uno de los argumentos, y termino ya para no alargar, uno de los argumentos de un dirigente sindical, Echeverri, dice, bueno, si entramos en esa, porque le dijeron, puede ser violatoria de la Constitución, sí. Bueno, si entramos en esa, a nosotros nos están violando una cantidad de derechos. Bueno, señor, si le están violando derechos, vaya y haga los planteos que corresponde, pero no porque a usted le estén violando derechos puede violar los de otros. No, pero la línea que plantea Echeverri justamente se va para el lado de, bueno, sí, a todo el mundo, si mirás con lupa, le están violando algún derecho, eso no corre. No, él dice, si entramos en esa, bueno, por eso, tenemos 2 o 3 carillas para llenar. Bueno, pero el que está entrando en esa es el propio dirigente. Pero no hay la forma no es ni esa ni lo que quieras. Hay una Constitución de la República que hay que respetar y es más clara. No precisamos a Rizzo para interpretarla, ¿no? Es fulminante. ¿Coincidís, Ale, que se está violando la Constitución? Bueno, yo leí con atención lo que dice Rizzo. Huelga decir que me parece una voz referente, ¿no? Clarísima. Además tiene el privilegio de manifestarse con entera claridad. Y en efecto esto constituiría una violación a la Constitución, lo que me parece que desde esa perspectiva podría dejar las cosas bastante en claro. No obstante, tengo una duda que tiene que ver con que el Hospital de Clínicas, al pertenecer a la Universidad de la República, si justamente la condición de ser un hospital universitario y por lo tanto autonomía, no podría habilitar instancias de esa, pero tiendo a creer que no, pero me obligo a plantear la duda de todos modos. Bien. ¿Ya terminé? No sé, tú decime. No, tú decime, ¿puedo seguir? Sí, claro. Entonces sigo. De todos modos, a mí me parece que conviene aclarar ahora, desde ya, porque esto todo indica que se va a venir, y un día sí y otro también va a haber alguna referencia, a algunos aspectos. La iniciativa no es necesariamente una iniciativa de carácter político partidario, ¿no? Es decir, porque si bien hay, hasta lo que yo sé, algunos partidos que apoyan la recolección de firmas, fundamentalmente quienes manejan la iniciativa no son organizaciones de carácter político partidario, no son partidos. Y ese es un asunto que me parece que también hay que tener en cuenta. No para el debate central que estamos hablando, ¿no es cierto? Sino para adjetivar la acción. Pero en todo caso me parece que debates de este tipo, si bien yo hubiese preferido que las firmas se recojan ahí en la vereda, con mesitas y la mar en coche. Se supone que ahí no habría ningún problema, en ese escenario. No, esa es la vía pública y me parece que hasta es exagerado decir que ahí no habría problema porque bueno, siguiendo la lógica, es muy obvio como para que tengamos que decirlo, ¿no? Me parece de todos modos que este tipo de hechos va a terminar favoreciendo la publicidad del acontecimiento en sí mismo. Así que esta es una presunción que en todo caso habrá que esperar
algunos días o algunas semanas a ver si se concreta. Pero en definitiva, me parece bien que si un grupo de ciudadanos quiere cambiar algo, utilice los elementos reglamentarios que lo permiten y atenerse a las formas, porque las formas también hacen a la democracia. Bien. ¿Cómo te ubicas, Vero? Bueno, yo creo que, no sé si viola la Constitución o no, me parece que, no soy yo quien puede decir esto, pero el texto, por lo menos, es claro. Pero además hay un aspecto ético que creo que no deberíamos desatender, ¿no? Cuando estamos hablando de un hospital, cuando estamos hablando de personas que están en una situación de vulnerabilidad y tú sos el que me está cuidando y me estás pidiendo que yo firme. ¿Es como el docente con el alumno? Y creo que hay un aspecto que no podemos desatender, ¿no? Entonces, justamente por esa situación, por el lugar de sensibilidad que representa, y yo te diría que cuanto más de la puerta hacia afuera, mejor, más legítimo para quienes están juntando las firmas y queriendo cambiar algo. Porque, no sé, Ale, si vos hablabas de publicidad negativa o publicidad positiva, yo creo que esto no le hace bien a la campaña. La campaña, si va a obtener la cantidad de firmas que necesita para que la iniciativa prospere, tiene que ser una campaña que no se pueda cuestionar desde ese punto de vista. Y creo que esto implica un cuestionamiento. Si vos me estás cuidando, si vos sos la persona que, bueno, me tenés que atender y a la vez me estás pidiendo, aunque no sea dentro de la sala, pero en el pasillo, que firme a favor de determinada iniciativa, me estás poniendo en determinada situación que creo que no es una situación de igualdad. Ah, pero ¿a quién le hace ruido eso? ¿Quién cuestionaría la campaña? Y yo creo que a cualquier ciudadano que le interese que las personas ejerzan un derecho democrático, pero que a la vez tengan ética a la hora de hacerlo, ¿no? Clarísimo, y pero puedo yo compartir... el tema es que quienes están... Vos podés cuestionar la campaña desde ese lugar, aplaudiendo cualquier acto de democracia y herramienta a su servicio, pidiendo que sea siempre del lado de la ley y siguiendo la Constitución, o podés estar parado en otro lado y profundizar en el argumento que, de alguna manera, genera la campaña de recolección de firmas y es que va contra los trabajadores. Bueno, pero se puede aprovechar también esa volada. Perfecto, está bien, pero digo, me parece que hay trabajadores y trabajadores, hay instancias y hay instancias. Cuando tú trabajas en un hospital, sabes muy bien que estás en una situación distinta a ese paciente o a esos familiares de pacientes que son quienes se están movilizando allí, que imagino que son a quienes querés captar con las firmas. Entonces, eso no le hace bien ni a los que están a favor ni a los que están en contra. Y hoy en día, pregunto también, ¿se sabe a favor y en contra de qué cuando se habla de firmar para derogar la LUC? Porque desde los trabajadores, en el caso concreto de este episodio, lo que expresan es porque la LUC es una ley que atenta contra los trabajadores. ¿Por qué exactamente, más allá del famoso artículo que remite a la no ocupación de las empresas? ¿Porque cuestiona los piquetes? Porque todo lo demás no remite a... La LUC no atenta contra los trabajadores. Distinto es si mezclamos todo y ponemos en la misma bolsa el estado anímico y claro, puede ser una suerte de firma contra la rebaja salarial, la crisis económica, el COVID, el gobierno. ¿Se entiende a lo que voy? ¿Se está siendo justo y honesto a la hora de plantear para qué se quiere recolectar firmas? ¿Intencional o no intencionalmente? ¿Qué pensás, Marguerite? Yo creo que hay algunos elementos que al movimiento sindical le hacen mucho ruido. Creo que al Frente Amplio, a algunos no le hacen tanto ruido, pero el Frente Amplio juega el rol del partido opositor, entonces ya lo hemos hablado con otros ejemplos estos días anteriores. Los movimientos que tienden a horadar el poder o a lastimar el poder van a contar con la oposición. Es normal que esto suceda. De hecho, una oposición que votó la mitad de la ley de urgente consideración y otra cantidad de artículos fueron negociados, se suma para... Y ahí hubo un debate también. Hay otro movimiento que quiere derogar el 100% de la LUC. Está que se sube, que deroga. Creo que hay algunos elementos como la representación, por ejemplo, en la educación, que quita la representación de los trabajadores o la limita. Me parece que eso son conquistas que el PIT-CNT considera que se lograron en el periodo pasado y que en función de eso se les está quitando esa cuestión o esa postura.
A mí me parece que esto fue anunciado muy previamente en la campaña electoral, o sea que, pero está bien, tienen todo el mundo, todo el derecho del mundo a reclamar y a militar a favor de la derogación de la ley de urgente consideración. Yo creo que hay algunos elementos que el PIT-CNT, no los trabajadores, creo que en la mayoría de los trabajadores, no sé, habría que preguntarle a alguno, hacer alguna encuesta. La dirigencia del PIT-CNT para mí no representa a la masa, al 100% de los trabajadores, obviamente, no lo preciso decir yo. No todos los trabajadores están afiliados, es más, hay más cantidad de trabajadores dependientes no afiliados que afiliados. Entonces habría que preguntarle, cuando ellos se arrogan la representatividad de los trabajadores, diciendo esto atenta contra los trabajadores, bueno, atenta contra los trabajadores desde la perspectiva del PIT-CNT, desde la perspectiva de una enorme cantidad de trabajadores que votaron a los partidos de la coalición para que sean gobierno, no atenta, porque fueron casi la mayoría de las cosas anunciadas antes. Entonces, cuando vos preguntás, ¿esto atenta contra los trabajadores? Bueno, no, para un poquito. Atenta contra los trabajadores desde la óptica del PIT-CNT. Desde otra óptica, otros trabajadores, entre los cuales me puedo incluir, hay normas que las aplaudo con las dos manos. La norma de limitar el piquete en las empresas, de permitirle trabajar a quienes no quieren adherirse a una huelga, esa la aplaudo con las dos manos. La norma de hacer modificaciones en la educación, la aplaudo con las dos manos. Y así una cantidad más. Y no me importa, yo creo que son beneficiosas con independencia. Es una opinión con absoluta independencia, pero creo que son buenas. Y soy un trabajador. Y acá hay trabajador, somos todos trabajadores y podemos tener 5 opiniones distintas entre lo que estamos acá. Y algunos creerán que es más atentatoria y otros menos. Por acá es la opinión del PIT-CNT. Es el PIT-CNT el que dice. Entonces, para mí, es una verdad relativa. Bien, pero y mi pregunta igual era más abarcativa, ¿no? Va más allá de este episodio puntual y es, ¿pasa siempre en los referéndums? ¿Va a pasar solo en este? ¿Que se va a votar con una carga emocional que de alguna manera va mucho más allá de la pregunta concreta? ¿Y es normal que así sea? ¿Puede evitarse? ¿Puede mejorarse? Eso ocurre, me da la sensación, incluso los expertos en elecciones nos lo dicen, eso ocurre cuando el público es convocado a través del voto a elegir o a manifestarse en cualquier dirección de cualquier naturaleza. Es decir, que se mezclan las incluso cosas. cuando se trata de elegir los gobernantes, cuando se trata de cambiar los congresos, etc. El voto es una instancia republicana atravesada por muchos vectores, algunos más o menos objetivos y una larguísima lista de algunos subjetivos que son como de difícil trazabilidad, por decirlo de algún modo. Ese es el punto. Capaz que hoy está firmando a alguien, pero ni siquiera sabe el contenido de la LUC. Bueno, pero no le gusta cómo el gobierno ponele está manejando la pandemia, por ejemplo. Claro. Termino, me parece que acá viste con un tema que es bastante clave, porque vos empezabas diciendo, bueno, y después de todo, la gente, ¿qué tanto sabe o no? Sí. Bueno, una buena pregunta, es una preciosa pregunta para hacer a quienes convocaron esta instancia, ¿no? Para que nos digan desde su perspectiva en qué daña distintos intereses de distintos colectivos. Pero además, es muy probable, yo diría, es seguro, que en el marco de esta discusión, muchas de las cosas que se votaron en la LUC, porque ¿cuál es el otro razonamiento? Ay, me vas a asegurar que toda la gente que, por decir así, no va a votar o no ve como una mala noticia la LUC, me vas a decir que la conoce de punta a punta. Sería absurdo, ¿verdad? Sostener eso. Bueno, andás a ver si todo lo que lo votaron la conoce de punta a punta, pero es un absurdo. Por lo tanto, desde la perspectiva, y es esto lo que yo insisto en subrayar, desde la perspectiva del funcionamiento democrático, es buena instancia para los que claramente están a favor de la LUC, para los que claramente están en contra, y para aquellos que son un montón, que no saben mucho del asunto, se informen, escuchen, se interesen y formen parte de la actividad republicana que también se vive en el día a día y no solo cada 5 años. Pero también creo que tenemos que ser realistas respecto a cómo se está llevando adelante la campaña, ¿no? La campaña no es una campaña fácil de llevar adelante porque cuando tú vas a ver qué es lo que estaríamos firmando o qué es lo que estaríamos habilitando para derogar o no, tenés una lista de 135 artículos. Entonces, cuando decimos que la gente se tiene que informar, por supuesto, pero seamos realistas, ¿cuántos van a leer los 135 artículos? Van a ir al texto original de la LUC para leer el contenido de cada uno de esos artículos
Y entonces lo que nos quedamos es, bueno, o es una ley que atenta contra los trabajadores o es una ley que habilita la represión en el tema seguridad. Creo que hay que cambiar, si lo que se quiere es realmente que la población esté informada respecto a lo que se va a derogar o no, cambiar la comunicación, ¿no? Y bueno, serán tal vez algunos sindicatos que tendrán que decir, bueno, en nuestra área esto afecta, la LUC afecta de esta manera, el tema de los combustibles, el tema de esto, el tema de lo otro. En la educación afecta de esta forma, porque de esta forma, como se está planteando, parece más, lo que se recoge es más un estado de ánimo en contra del gobierno que un proyecto de reformar una ley. Está bien, la LUC era una ley muy amplia, sabemos que es así, pero me parece que hay que afinar un poquito más la comunicación. Eso hablamos. Podemos retomar después la pausa, informar. señores, porque tengo que cortar. Ya volvemos, ya volvemos.